Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Chuchín. Cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿verdad? Algunos tenemos hasta 2 nombres. Otros tienen 3. Yo conocí a una persona que tenía 4 nombres. Ajá. Yo conocí a una persona que tenía 4 nombres. ¿Y sabían ustedes que nuestro nombre tiene un significado? Hay unos diccionarios especiales que venden luego en la calle que buscas tu nombre, busca usted su nombre y ahí usted encuentra el significado de su nombre. Ajá. Por ejemplo, yo me llamo Héctor y el significado de mi nombre es apoyo o sostén. Ajá. Ese es el significado de mi nombre. ¿Cuál es el significado de su nombre? ¿Saben ustedes el significado de su nombre? Algunos de nosotros quizás sí, algunos no. Quizá nunca nos ha dado curiosidad por saber cuál es el significado de nuestro nombre, pero hay significados muy bonitos. Ajá. Hay nombres muy bonitos. Los nombres que hoy tenemos se deben más a afectos o a gustos de nuestros padres. Ajá. Por ejemplo, mi hijo Edwin se llama así porque mi esposa pues quiso ponerle ese nombre por un amigo que tenemos nosotros como familia, que nos ayudó mucho y que fue un gran apoyo en su tiempo. Hoy está como pastor él allá en la Ciudad de México y ella quiso ponerle ese nombre por el cariño que tenemos con este hermano. Si me está viendo, un saludo a mi hermano Edwin. Otros les ponemos nombres o les ponen nombres a las personas pues porque les gusta, no sé, el actor de la telenovela, ¿no? Entonces le ponen el nombre de la telenovela, nombre del actor. Ajá. Otros le ponen el nombre porque de repente lo escucharon y se les pareció muy bonito, ¿no? Otros le ponen nombre porque a lo mejor leyeron un libro y pues les gustó mucho el nombre, ajá, del personaje que apareció ahí en el libro y le pusieron ese nombre. ¿A ti por qué te pusieron tu nombre, Nayeli? ¿No sabes? A ver, pregúntale a tu mamá. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Porque me gustó. Porque le gustó, ¿verdad? ¿Y el de Jesús? ¿Por qué te llamas Jesús? ¿Sabes por qué te llamas Jesús? ¿Por qué? Ah, ok, por tu abuelito entonces. Entonces, muchas veces los nombres se los ponemos por los afectos que nosotros tenemos, ¿no? Le ponemos el nombre del abuelo, el nombre del primo, si es que a lo mejor ya murió, o el del bisabuelo, ¿no? O les ponemos nombres simple y sencillamente porque están bonitos. Nombres, por ejemplo, de la Biblia, como el de Caleb, el de Josué, el de Jesús, tenían un propósito. No solamente eran nombres bonitos, sino que tenían un propósito. Y el propósito de esos nombres era mostrar la personalidad que estas personas iban a tener aquí en la tierra. Sin embargo, el pueblo de Dios adoraba a un Dios, al Dios verdadero. Ellos sabían que era el Dios verdadero, pero el pueblo de Dios tenía un problema. El pueblo de Dios no conocía el nombre de Dios, no sabía cuál era el nombre de Dios. Ajá. Se han descubierto algunas cuevas donde trabajaban los esclavos allá en Egipto, donde se han encontrado talladas oraciones de súplica a Dios. Ajá. Y en esas oraciones a Dios se le conoce como Él. Simplemente le llamaban Él. Él. Así le llamaban a Dios. No conocían el nombre de Dios, así que solamente le llamaban Él. La magistral película, por ejemplo, aquella que se llama Los 10 Mandamientos,
Una de las interrogantes más importantes que pone en la trama de la primera parte es ¿cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y en la Biblia leemos que Moisés le pregunta a Dios por su nombre. Le pregunta a Dios, oye, la gente va a llegar y me va a preguntar, ¿quién te ha mandado? ¿Qué les voy a responder? ¿Qué les voy a decir yo a mis hermanos? Dios ordena enfáticamente los nombres, por ejemplo, de muchos de los personajes de la Biblia. Dios le cambia, por ejemplo, el nombre Abraham y Sarai, se los cambia por Abraham y por Sara. Me estoy atrapando un poquito. Ordena, por ejemplo, que el hijo de Abraham y de Sara se llame Isaac. El nombre de Jacob se lo cambia a Dios por el de Israel. Ordena que el hijo del sacerdote Zacarías se llame Juan, que nosotros hoy lo conocemos como Juan el Bautista. A María se le aparece un ángel y le dice que dará a luz un niño y que le tiene que poner por nombre Jesús. Así que para Dios es importante el nombre. Es importante el nombre porque esto marca la personalidad de cada uno de los individuos. Y si para Dios es importante el nombre de nosotros, a tal grado que Él incluso puso nombres a ciertas personas, podríamos pensar entonces que el nombre de Dios será también importante, ¿sí o no? El nombre de Dios es muy importante, es muy, muy importante. ¿Alguien de aquí sabe cómo se llama Dios? Si yo soy el que soy, ya se adelantó, ya se adelantó a la predicación, ya vamos, no es cierto. Constantemente nos visitan unas personas muy amables que tocan a la puerta y uno les abre y esas personas traen una sombrilla y van generalmente siempre bien vestidos, bien arregladitos, de traje, los hombres, las mujeres con un vestidito muy bonito, muy presentable. Y entonces, cuando les abrimos, nos hablan plática y entre la plática nos preguntan, ¿conoce usted el nombre de Dios? Y ellos entonces empiezan a decir, el nombre de Dios es Jehová, Dios se llama Jehová. Ahora, no voy a entrar en detalles ni en polémicas sobre este tipo de creyentes y de sus creencias, pero muchos tienen la idea de que el nombre de Dios es efectivamente Jehová, pero hay que hacer algunas aclaraciones. La Biblia efectivamente está escrito el nombre de Jehová, el nombre de Dios, pero en nuestra traducción al español no está ese nombre. En los escritos judíos se encuentra una palabra que contiene 4 letras, la Y, H, W, H, se le conoce como el tetragrama. Debemos saber primeramente que el nombre de Dios está escrito con puras consonantes. ¿Por qué? Porque en el original hebreo no existían las vocales. Imagínense un idioma sin vocales, con puras consonantes. Bueno, pues así era el idioma hebreo. Ahora, el nombre de Dios era importante para los judíos, era muy importante, pero ellos tenían temor de una cosa, que el nombre de Dios fuera utilizado para hacer conjuros, hechicería y para ser blasfemado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando ellos pasaban y leían la escritura y ellos encontraban el nombre de Dios, ellos lo sustituían y en vez de pronunciarlo, pronunciaban la palabra Adonai. Adonai. O Adonai, algunos lo pronuncian así. Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Adonai quiere decir el Señor. Luego entonces, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, en la versión que se llama Septuaginta, cuando los escritores encontraban el nombre de Dios, no lo traducían, sino que ponían la palabra Kurios, que en griego significa el Señor. Y es bien importante esto, porque precisamente la palabra Kurios es con la que se nombra o con la que se señala al Señor Jesús, dándonos una referencia de que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Jesús es el Dios encarnado que había hablado en el Antiguo Testamento. Jesús, entonces, es Jehová. Entonces, ¿cómo surge la palabra Jehová? Bueno, la palabra Jehová
es un intento en nuestro idioma por darle sonido a esas consonantes. Y entonces lo que hicieron fue mezclar la palabra Adonai, las vocales, con las consonantes que tenía o que tiene el nombre de Dios. Y al fusionar las palabras, suena algo parecido como Jehová, que traducido a nuestro español es Jehová. Pero algunas personas lo traducen como Yahvé. Jehová o Yahvé es la misma persona. Nos estamos refiriendo a la misma persona. Nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Pero esto realmente no es un problema. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que Dios se presenta ante Moisés y Moisés le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre les voy a ir a decir yo a mis hermanos de cómo te llamas tú? Él entonces les dice, yo soy el que soy. La palabra Jehová está relacionada con el verbo ser. Yo soy. Y es bien importante esto porque vamos a ver unas combinaciones de los nombres de Dios que nos van a dar luz de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Dios se llama a sí mismo yo soy y dice, y por toda la historia me van a conocer por ese nombre, yo soy. Y la primera combinación que encontramos del nombre de Dios, del nombre de Jehová, está precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15, bueno, la primera que vamos a ver, que dice así, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Les voy a contar un poquito la historia de este pasaje. Resulta que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Dios los había sacado de esclavitud. Pregunto, ¿el pueblo de Israel tenía un ejército, sí o no? No, no tenía ningún ejército, venían de ser esclavos. No tenían ninguna estructura. Ellos no tenían un ejército, no tenían un gobierno, no tenían gobernantes. Ellos simplemente eran un pueblo, jamás habían ido a batalla, no sabían pelear, por así decirlo. Como un ejército profesional estaba preparado. No es que no supieran agarrar un arma, pero pues no es lo mismo un soldado que pues nosotros, no es lo mismo, él está preparado para pelear. Y entonces dice la escritura que salió el ejército de Amalek y quiso atacarlos. Y el pueblo de Israel tomó a los hombres, Moisés le dijo a Josué, toma a los hombres y sale a enfrentarlos. Y entonces dice la escritura que Moisés subió a una colina y él entonces levantó las manos. Y dice la escritura que mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel iba avanzando y ganaba la batalla. Pero lógico, ¿quién no se cansa de tener las manos arriba, verdad? Y entonces Moisés poco a poco iba bajando las manos por el cansancio. Y dice la Biblia que conforme Moisés iba bajando las manos, el pueblo de Israel retrocedía, le ganaban en la batalla. Y dice la Biblia que entonces Aarón y Hur se subieron a la montaña donde estaba, o a la colina donde estaba Moisés, y le pusieron una piedra para que se sentara allí. Y Aarón de un lado y Hur de otro lado tomaron las manos de Moisés y las levantaron para que el pueblo de Israel venciera en la batalla. Y dice la escritura que llegaron hasta el atardecer y casi anochecía y el pueblo de Israel ganó la batalla. Entonces ellos levantaron allí un altar y Moisés llamó a ese lugar Jehová Nisi, es decir, Jehová es mi bandera. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver el nombre de Dios con eso? O sea, ¿por qué Dios se llama Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. Bueno, tiene mucho que ver, mis hermanos, por lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas? ¿Quién no ha tenido problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos hemos tenido problemas. Algunos más fáciles, otros más difíciles. Pero todos hemos tenido problemas. ¿Saben una cosa? Esos problemas son equivalentes a las batallas que peleaba el pueblo de Israel. A esas batallas. Y saben ustedes que antiguamente los ejércitos iba adelante una persona. ¿Y qué creen que traía esa persona? Una bandera. El estandarte iba enfrente del ejército y el ejército iba atrás del estandarte. Es decir, cuando Dios dice, yo soy tu bandera, Él nos está diciendo, yo en tus batallas voy adelante de ti. Tú no vas a pelear solo, yo voy a pelear contigo y es más,
yo peleo delante de ti. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Usted no está solo. Jehová dice, yo soy tu bandera. Yo soy el que va delante de ti. Yo soy el que pelea tus problemas. Yo soy. Y podemos decir, qué bonito. ¿A poco no es bonito saber que Dios va delante de nosotros en nuestros problemas? ¿A poco no es bonito tener la seguridad de que Él va delante de todas aquellas cosas que nos quieren hacer daño y Él las enfrenta primero? Dios es nuestra bandera. Él es el que pelea nuestras batallas. A tal grado de que un día dice la Escritura que el rey Josafat tenía temor porque venían sus enemigos. Y Dios le dijo a Josafat, no temas, porque yo voy a pelear por ti. Es más, no hay necesidad de que tú siquiera saques un arma. Y dice la Escritura que salió Jehová de los ejércitos a pelear contra los enemigos de Josafat y ellos se mataron entre ellos, se confundieron y se mataron solitos porque Dios puso grande confusión en medio de su campamento. El pueblo de Israel no tuvo ni siquiera que sacar una espada, una navaja, un cuchillo para pelear porque Dios peleó sus batallas. Pero esto también está muy relacionado con nuestra vida de oración. Moisés, ¿cómo tenía las manos? Levantadas. Como símbolo de que él estaba en comunión ¿con quién? Con Dios. Pero cuando él bajaba las manos, ¿qué sucedía? Las batallas se perdían. Se estaba perdiendo la batalla. Porque cada vez que nosotros retrocedemos en nuestra comunión con Dios, vamos perdiendo la batalla. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros estamos en oración con Dios, nosotros vamos ganando la batalla. El que Dios esté delante de nosotros, el que Dios pelee nuestras batallas, está relacionado con el que usted ore o no ore. Si usted ora, tendrá la fortaleza de Dios y Dios saldrá adelante y usted vencerá, pero si usted no ora, usted no va a poder vencer a sus enemigos. Yo soy tu bandera, yo voy delante de ti, yo peleo tus batallas, pero tú no te olvides de tener comunión conmigo. El segundo nombre de Dios que vamos a ver se encuentra vinculado en Éxodo capítulo 15, versículo 26, que nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Él aparece aquí en la última parte del versículo 26 y nos habla de que el pueblo, en esta historia nos habla de que el pueblo tenía sed. Iban por el desierto, llevaban varios días y no habían encontrado agua. Y de repente encuentran un estanque ahí en Mara y resulta que este estanque tenía aguas amargas. Es decir, eran aguas que no servían para beber. No servían, estaban contaminadas. ¿Cómo estaban contaminadas? No lo sé, pero dice la Biblia que el lugar estaba amargo, estaba contaminado y no se podía beber. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Dios le señala un árbol y dice, toma ese árbol y tíralo en las aguas. Y Moisés tomó el árbol y lo echó en las aguas. ¿Y qué creen que pasó con esas aguas? Se limpiaron. Se limpiaron las aguas. Se les quitó lo amargo y entonces pudieron beber. Ellos pudieron tomar de esa agua. La Biblia nos habla a lo largo del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento del poder de Dios para transformar lo imposible, para hacer lo que la ciencia dice que es imposible, o para hacer de inmediato lo que al hombre le costaría mucho tiempo. Dios a lo largo de la Biblia mostró su poder sanando y transformando cosas. Él sacó agua de la peña. De una piedra Dios sacó agua. Convirtió aguas que no servían para tomar, las convirtió en aguas potables que podían ser consumidas. Pero no solamente eso, sino que a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él estuvo sanando. Muchas personas llegaban ante Él y eran sanadas. Muchos venían con demonios y esos demonios eran echados afuera. Muchos venían con opresiones, con enfermedades que tenían muchos años. Y sin embargo, ¿qué creen que hizo Jesús? Los sanó. Él sanó a esas personas. A lo largo del libro de los Hechos,
las manifestaciones del poder de Dios se hicieron presentes también. Dice la Escritura que incluso ponían a los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro los tocara. Las personas eran sanadas no por el poder de Pedro, ni por el poder de Juan, ni por el poder de nadie de ellos, sino eran sanadas por el poder del Espíritu Santo. Hoy y siempre Dios nos dice que Él es nuestro sanador, que Él puede transformar nuestra amargura en dulzura, que Él nos puede ayudar, que Él puede hacer lo imposible. Así como Dios liberó en el pasado a las personas de opresiones que no nos permitían vivir en paz, al igual que hizo eso en su cuerpo, también sana nuestra alma. Porque más grande que la enfermedad física es la enfermedad espiritual. Esa enfermedad espiritual que no nos deja tener paz y que no nos deja tener reposo. Pero cuando Dios nos sana, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma, entonces viene a nosotros esa paz y ese descanso que Él nos da. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Él tenemos salud, salud física, pero también tenemos en Él salud espiritual. Jehová Rope, Él es tu sanador. Él es el que te sana. Y el último nombre que vamos a ver en esta ocasión está vinculado en el versículo 14 del capítulo 22 de Génesis. Génesis 22, 14, que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Y el último nombre que hoy vamos a ver es Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te provee. Quiero contarles un poquito la historia. Tenemos aquí una situación igualmente difícil. Dios le había dicho a Abraham: quiero que tomes a Isaac, tu hijo, y vayas y lo sacrifiques para mí. Y Abraham, que había recibido tantas bendiciones de Dios, con todo el dolor de su corazón tuvo que tomar a su hijo. Dice la Biblia que le puso al muchacho la leña. Abraham agarró el fuego y en la otra mano tomó el cuchillo. Y fueron caminando hasta donde Dios les había ordenado. Y dice la Biblia que Isaac, caminando, llegaron al lugar del holocausto. Isaac le preguntó a Abraham: Padre, he ahí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía que iban a ir a ofrecer un sacrificio. Y a él se le hizo raro que no había un corderito para ofrecer a Dios. Y Abraham le contestó a Isaac: Dios proveerá para el holocausto. El altar fue preparado y el chico fue acostado sobre el altar para el sacrificio. Y dice la Biblia que cuando Abraham tomó el cuchillo para enterrarlo y degollar a su hijo, el ángel de Jehová alzó su voz y entonces le dijo: alto, detente, no pongas tu mano sobre el muchacho, no te levantes contra él, porque Dios ha probado tu fe y ahora sabe que tú verdaderamente le amas. Y dice la Escritura que entonces, alzando sus ojos, Abraham miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Saben una cosa? Nosotros, usted y yo, estábamos representados en la persona de Isaac en ese momento. Usted y yo teníamos que morir por nuestros pecados. Usted y yo teníamos que pagar por nuestras maldades. Sin embargo, alguien tomó nuestro lugar. Así como alguien tomó el lugar de Isaac, que fue ese corderito, ese carnero, que fue puesto en el altar para ser sacrificado en el lugar de Isaac, el Señor Jesucristo murió por sus pecados y por los míos. Usted y yo teníamos que estar clavados en esa cruz del Calvario, pero Cristo lo hizo, tomó nuestro lugar. Él proveyó
No solamente las cosas que necesitamos. Él dice que Él sabe de lo que nosotros necesitamos, pero proveyó para nuestra salvación. Él es nuestra provisión para nuestra salvación, para que nosotros no tengamos por qué pagar cuando estemos delante de la presencia del Padre. Dios es nuestra provisión tanto para lo espiritual como para lo material. Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, el que te provee del camino para que puedas venir a mi presencia, pero también el que te provee de lo que necesitas. Dice ahí en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, Jesús les decía a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú vales más que las palomitas que están ahí en la plaza, ahí en el centro, ahí junto a Catedral? ¿Vales más que ellas o no vales más que ellas? Claro que vales más que ellas. Dice la Escritura, tú vales más. Y si Dios se preocupa por esas aves y les da de comer, ¿acaso no se preocupará también por ti? ¿Acaso no proveerá también para ustedes? Si Él ha sido capaz de proveer para nuestra salvación, ¿no proveerá también para nuestras necesidades? Yo sé que a veces suena difícil, porque a veces tenemos problemas económicos. Hoy tenemos un dólar bastante caro. Muchas cosas se prevé que van a encarecerse. Pero ¿saben qué nos dice Dios? Yo soy tu proveedor. Yo te voy a proveer. Solo confía. Solo deposita tu confianza en mí. Y yo te voy a proveer. Que no tienes trabajo, yo te voy a proveer de tu trabajo. Que tienes esta necesidad, yo voy a proveer tu necesidad. Pero confía en Él. Debes de tener fe y debes de entregar tu vida para Él. A lo largo de los años, Dios nos sigue diciendo, yo soy. Porque el nombre de Dios no es solo una palabra con la que nosotros podemos distinguirlo de otras personas. El nombre de Dios es una promesa de cercanía a su compromiso a nosotros. Yo soy tu bandera. Yo voy delante de ti en tus problemas. Yo soy tu sanador. Yo puedo hacer contigo lo que es imposible para los demás. Y yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que está contigo. Eso es lo que Dios nos dice a lo largo de los siglos. Acerquémonos con confianza y correspondamos su bondad con fidelidad, pero también con obediencia. Cerremos nuestros ojos y oremos.